Bueno, bienvenidas a todos y a todas a la clase 4 del teórico. Vamos a continuar trabajando hoy un tema muy importante, un teórico seguramente un poco más corto que los anteriores, pero un tema clave que es importante que lo entendamos bien, que tiene que ver justamente con la noción de extrañamiento, y asociada a la noción de extrañamiento, que es, digamos, o sea, una operación clave que nosotros vamos a hacer para poder encargar cualquier tipo de investigación basada en un enfoque etnográfico, la noción de conciencia práctica. En este caso la vamos a tomar del trabajo de Gustavo Lins Rivero, que es un antropólogo que a su vez eh, trabaja con Anthony Giddens. Bueno, tenemos acá, bueno, actualizaciones, como una interrupción en la clase, bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando venían a pedir algo, a comentar algo. Entonces, la toma de Anthony Giddens, que es como uno de los exponentes más importantes de la teoría sociológica contemporánea, que, digamos, o sea, fue el que desarrolló, digamos, o sea, un aporte sustancial en términos de la teoría de la agencia, y ahora vamos a ver específicamente por qué nos metemos, por qué usamos esta entrada, digamos. Vamos a compartir entonces pantalla para poder trabajar con la presentación de hoy. Entonces, les estaba diciendo por qué la cuestión de la agencia, digamos, es tan importante. Porque justamente nos mete en la tensión entre lo que vamos a llamar los enfoques subjetivistas y los enfoques objetivistas. Que esto es, digamos, algo que nosotros vamos a ver un poco tangencialmente, pero es clave, digamos, o sea, es como una, digamos, la roca basal, digamos, o sea, de la teoría sociológica contemporánea, que justamente se estructura en torno a esta tensión, en términos que podemos señalar simplificadamente en términos de, bueno, ¿qué es lo que sucede con la práctica social? Los individuos tienen pleno albedrío, digamos, o sea, pueden hacer, digamos, o sea, la práctica social que se les antoja, digamos, o sea, que quieren, o están condicionados por las estructuras sociales en términos de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer con esa, digamos, en esa práctica social. Entonces, dentro de este, digamos, o sea, amplísimo debate, hay posiciones que vamos a vincular con estos enfoques subjetivistas, que lo que están diciendo es, bueno, en realidad, digamos, o sea, lo único que se necesita es dejar liberada, digamos, o sea, a las acciones de los individuos por sí mismos, digamos, o sea, no condicionarlos, y entonces en función de eso ellos van a, digamos, o sea, van a desarrollar su práctica social en términos de una mejor, digamos, o sea, una prosperidad en términos de todo el conjunto social. Entonces lo que no tenemos que hacer es intervenir en ese proceso, sino que justamente dejar que los individuos se desarrollen. En este sentido, hay teorías, digamos, o sea, que son muy desarrolladas, que digamos, o sea, tienen mucho trabajo, digamos, o sea, desarrollo, pero más que trabajo de desarrollo teórico, digamos, que han permeado enormemente el discurso social, que tienen que ver, por ejemplo, con las teorías eh, del, las teorías del Homo economicus, las teorías, digamos, o sea, de la mano invisible del mercado, las teorías neoclásicas en economía, que justamente lo que están proponiendo es eso. Bueno, en realidad la sumatoria de las decisiones de los individuos son las que van configurando entonces las grandes como trayectorias, digamos, o sea, de la sociedad, por lo tanto no hay que intervenir en ese proceso, y los individuos librados digamos, a su libre albedrío, librados a su voluntad, son los que, digamos, o sea, van a tomar decisiones en función de criterios racionales que tienen incorporados, y por lo tanto siempre van a ser mejores decisiones. Eh, en esto, digamos, o sea, podemos ver digamos, o sea, el atisbo de un montón digamos, de formas de pensamiento contemporáneas que tienen que ver, por ejemplo, con la meritocracia, con esta idea de que, bueno, en realidad el grado, las trayectorias de los sujetos individuales dependen de sus propias habilidades y condiciones. Entonces, en la medida que nosotros fomentemos que haya mejores formación, vamos a tener individuos que van a ser capaces de prosperar por sí mismos, digamos, o sea, que tienen que confiar en sus propias capacidades, y esto es lo que va entonces a generar entonces a fin de cuentas, digamos, o sea, un progreso en términos de la sociedad toda, porque si estos individuos logran prosperar, van a generar nuevas cosas, nuevos servicios, nuevos productos, nuevas ideas, no sé qué, esto que el otro, y eso es lo que va a hacer. Y en esto, digamos, o sea, hay individuos que van a poder, individuos que no, y eso depende de sus propias capacidades. Esto, digamos, o sea, está anclado en estas ideas, en este polo, digamos, que vamos a llamar de los enfoques subjetivistas. En el otro polo, digamos, o sea, en el de los enfoques objetivistas, están mucho más vinculados a teorías que van a poner, digamos, o sea, en vez del individuo, van a poner justamente la capacidad estructurante de la sociedad en términos de los límites y posibilidades que tiene la acción individual. En este caso nos podemos referir, por ejemplo, como forma así como arquetípica, al primer marxismo, o el marxismo más ortodoxo, digamos, o sea, donde la infraestructura era la que iba a condicionar la superestructura, digamos, la estructura y la superestructura. Por lo tanto, digamos, o sea, la forma en la que están dadas las condiciones de producción,
quién tiene los medios de producción, digamos, o sea, quién tiene solamente su fuerza de trabajo, etcétera, va a ser el condicionante básico y estructural de los límites y posibilidades de la acción de los individuos. Esto, digamos, o sea, obviamente estamos pensando en dos polos, digamos, o sea, como muy contrastantes, muy fuertes, pero en el medio hay un montón de teorías que intentaron justamente como vincular las dos cosas. Eh, Pasar, digamos, o sea, de la idea de, bueno, en realidad las superestructuras son muy condicionantes, pero no llegan a determinar totalmente, y por otro lado, los individuos solos, sujetos, digamos, o sea, solamente a su libre voluntad, no son capaces, digamos, o sea, de generar estas transformaciones, digamos, a nivel social. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos podemos parar? ¿Cuál es el medio? Bueno, una forma, digamos, de sintetizar esto es en estas dos frases que yo les pongo acá, que es, primero, pensar que ningún individuo existe por fuera de lo social, o sea, sin la sociedad no existen individuos tampoco, porque los individuos en realidad lo que están haciendo es encarnando, traduciendo, digamos, o sea, según principios subjetivos, un montón de valores, prácticas, reglas, etcétera, que son, digamos, producidas colectivamente. Y digamos, en sentido contrario, ninguna estructura determina absolutamente, ninguna estructura social es, digamos, o sea, lo que hace es moldea a los sujetos individuales a imagen y semejanza y van a reproducir exactamente, sino que hay, digamos, un cierto espacio para que los sujetos puedan, digamos, o sea, modificar, puedan impugnar, puedan resistir justamente estas prácticas, digamos, de estructuración en términos más colectivos, más sociales. Entonces, si nosotros pensamos en eso, por ejemplo, digamos, o sea, ustedes seguramente deben haber trabajado en algún momento con la teoría del hábitus de Bourdieu. La teoría del hábitus de Bourdieu justamente se pone, digamos, o sea, en ese sentido es contemporánea, digamos, o sea, está en diálogo con el planteo de Giddens sobre la agencia, en términos de en qué medida justamente lo que vemos es una forma de explicar la reproducción, digamos, o sea, de la sociedad como una reproducción que garantiza que la sociedad se perpetúe, ¿no? Y sus instituciones, y sus jerarquías, y sus desigualdades, digamos, etcétera, se van perpetuando porque se reproducen, digamos, o sea, en el tiempo y a partir de la vida de los sujetos, pero al mismo tiempo los sujetos tienen capacidades de transformación, digamos, de esas condiciones estructurales, y en algunos momentos logran hacer transformaciones muy importantes, como, digamos, o sea, en aquellos momentos en los cuales se producen, por ejemplo, eventos, digamos, o sea, más revolucionarios del orden social, de transformación, digamos, o sea, de grandes paradigmas, de nuevas luchas, de nuevos valores. Entonces, hay, digamos, o sea, un condicionante muy fuerte, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, hay espacio para esta posibilidad de transformación. Y así como ustedes vieron, digamos, o sea, esto seguramente en términos de la teoría del hábito de Bourdieu, eh, les traía algún otro ejemplo que tiene que ver en este caso con el trabajo de Norbert Elias, que es otro sociólogo norteamericano súper importante, que hizo un trabajo, en realidad no lo hizo él, sino que lo hizo el editor, digamos, con un montón de escritos que Elías estaba reuniendo, digamos, él los terminó de organizar después de su muerte, y elaboraron este trabajo que se llama Mozart, Sociología de un genio, que es un trabajo, digamos, excepcional, porque lo que explica justamente es por qué, digamos, en un sentido es esta idea de por qué Mozart fue Mozart, por las condiciones personales, digamos, individuales que tenían, pero también por qué Mozart fue Mozart en función de las estructuras, digamos, de las formas de estructuración social que había en su tiempo. Entonces, por ejemplo, el libro te permite conocer que en realidad, digamos, o sea, Mozart, que había estado siempre muy como compelido, muy vinculado a ganar reconocimiento social, ser, digamos, o sea, reconocido, no lo obtuvo hasta, digamos, o sea, salvo un periodo muy cortito de su niñez, en realidad el resto del tiempo no lo obtuvo, y no lo obtuvo porque el tipo de obra musical que hacía, digamos, o sea, Mozart, y además la propia condición de músico en las condiciones sociales de la época, justamente no habilitaban todavía para que haya una trayectoria, digamos, o sea, de reconocimiento individual como sujeto individual creativo, de la misma forma que lo hubo después. Entonces, en el libro, por ejemplo, hace un contrapunto entre la vida de Mozart y la vida de Beethoven, que, digamos, o sea, distaban de 15 años, digamos, o sea, de diferencia, se llevaban 15 años, Mozart más joven, digamos, o sea, perdón, Beethoven más joven que Mozart, y, digamos, cuando Mozart, digamos, desarrolló el máximo de su carrera, en realidad lo que socialmente se consideraba una obra de arte, digamos, o sea, producto, digamos, o sea, del genio individual, estaba mucho más puesta en la pintura que en la música. En la música todavía no había un reconocimiento a las trayectorias individuales tan marcado. Pero sí, digamos, hacer en la música. Y esto, cuando hablamos de la sociedad, era toda la sociedad, no, era la sociedad cortesana, eran digamos, o sea, los poderosos, los miembros de la corte del rey,
los que definían qué era una obra de arte y qué no, qué era el buen gusto y qué no lo era. Entonces, en realidad, por más, digamos, o sea, que el mérito, digamos, o sea, de lo subjetivo de Mozart daba para, por supuesto, digamos, o sea, ser reconocido en ese momento, digamos, o sea, en su tiempo, como un genio, digamos, creativo, como un artista excepcional, etcétera, las condiciones objetivas justamente no lo permitían, cosa que fue, digamos, muy diferente tan solo 15 años después, porque esto recién empezaba cuando Mozart empezó, digamos, o sea, su prolífica obra, pero, digamos, ya 15 años después, cuando esto mismo le sucede a Beethoven, las condiciones sociales, digamos, o sea, cambiaron, las formas en las cuales era recepcionado socialmente, digamos, la obra de un músico individual como un genio creativo, había muchas más condiciones de posibilidad para que ese tipo, digamos, o sea, de reconocimiento sea acreditado. Por lo tanto, digamos, o sea, es una obra lindísima para trabajar en esta tensión, y que siempre es una tensión, nunca, digamos, o sea, vamos a trabajarnos, cuando nosotros en toda la cosa hablamos de trabajar en la tensión, es que tenemos los dos enfoques, digamos, o sea, jugando al mismo tiempo. Y entonces no nos vamos, digamos, o sea, a posicionar solamente en uno, no nos vamos a parar en uno de los polos, sino que vamos a trabajar justamente en la intersección de ambos, digamos, o sea, mostrando los límites y posibilidades de la acción de los sujetos, pero también los límites y posibilidades que fija las formas de estructuración social. Entonces, como un resumen, podemos decir que esta relación de individuo-sociedad está mediatizada por, obviamente, las trayectorias, digamos, o sea, las historias personales específicas, y esto lo vamos a ver después cuando veamos justamente esto en las entrevistas que hagamos como etnógrafos, ¿no? O sea, con qué medida cuando los sujetos nos están narrando su vida, pero nos están narrando también las condiciones sociales en las que operan. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, atender a la música, pero atender a la música en términos de, bueno, cómo era la sociedad cortesana en ese momento, quiénes definían, quiénes tenían acceso al consumo de la música y quiénes no, quiénes intervenían en el proceso de decir que era una obra de arte y quiénes no. Esto, digamos, o sea, es la mirada de corte más sociológica, una de las estructuraciones sociológicas la que nos aporta eso, por más que los sujetos individuales nos digan, yo hice esto, yo trabajé esto, yo creo tal cosa, esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por un lado ese nivel, por otro lado, justamente, esto que les señalaba recién, es en qué medida las formas que la estructura social toma en coyunturas históricas, sociohistóricas, digamos, o sea, específicas, van generando condiciones de posibilidad justamente tanto para que el orden social se reproduzca tal como venía siendo, como para que haya eventos, digamos, o sea, de transformación abrupta de ese orden social. Por eso vamos a trabajar con el concepto de Anthony Giddens de conciencia práctica. Este concepto es muy importante para que nosotros entonces podamos vincularlo con lo que va a ser la noción de extrañamiento, como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a definir primero extrañamiento. Lo vamos a definir como la unidad contradictoria entre proximidad y distanciamiento, lo que está cerca pero al mismo tiempo lejos. Eso es lo que vamos a trabajar en términos de extrañamiento. Y si nosotros atendemos a la definición que ustedes van a encontrar en el texto de Lins Ribeiro, podemos decir que extrañamiento se asemeja a estar delante de un sistema de signos, un sistema que permite la comunicación, vivirlo, digamos, o sea, en términos de experiencia, digamos, o sea, participar de esos eventos comunicativos, pero sin llegar a entenderlos del todo. Es decir, yo entiendo, es como si yo voy a otro país, digamos, veo que están hablando y veo que están hablando de cosas que puedo llegar a ver, por ejemplo, no sé, hay una discusión en términos del precio en una feria por el precio de la verdura. Entiendo más o menos lo que están diciendo, entiendo la situación, pero no entiendo lo que están diciendo. Entiendo la situación, pero no entiendo los términos, digamos, en lo que están diciendo. Hay un montón de cuestiones finas que se me escapan. Puedo hacer una reconstrucción general, pero no puedo, digamos, entender, digamos, en detalle. Entonces, esa es una situación en la cual hay un proceso de extrañamiento, hay una unidad contradictoria entre proximidad, porque conozco, porque puedo reconocer, y al mismo tiempo distanciamiento, porque me quedo afuera, digamos, o sea, no participo plenamente. Entonces, esa unidad contradictoria entre proximidad y distanciamiento la podemos sintetizar con esta idea de lo que para nosotros, digamos, o sea, es familiar, para otros puede ser extraño, puede ser exótico. Entonces, y esto, digamos, o sea, posicionándonos en los dos lugares. Hay veces que lo que para otros, digamos, es familiar, para nosotros puede resultar exótico. Ese juego, digamos, o sea, entre las dos formas de leer estas cuatro palabras es la que justamente está definiendo el núcleo de lo que es extraño. Si yo atiendo, digamos, a la primera foto en blanco y negro, el que vemos ahí en un blanco inmaculado de piel y de vestimenta es Bronislaw Malinowski, ¿no? Nuestro prócer funcionalista, que está, digamos, o sea, justamente haciendo trabajo de campo. Bueno, lo que vemos es que lo que ese mundo exótico, digamos, de las islas Trovian, de los nativos, digamos, o sea, de las islas Trovian, de los troviandeses,
Malinowski, a través de justamente esa aproximación que nosotros vimos, padre fundador del trabajo de campo, el conocimiento de la lengua, el estar ahí en la vida cotidiana, lo transforma en algo familiar, lo incorpora, digamos, o sea, como justamente algo propio. Que, digamos, o sea, lo que estamos viendo acá es que Malinowski eh, se vincula, digamos, o sea, en esta práctica, digamos, o sea, con el mismo objeto, con la misma disposición, digamos, o sea, sentado, haciendo las mismas prácticas que hacen los nativos. Entonces, en ese sentido, aquello que era exótico se transforma en familiar. Pero lo mismo, digamos, podemos pensar en términos antagónicos, en términos de aquellas situaciones en las cuales aquello familiar es convertido en exótico, y esto justamente esta última foto, que es la foto del lado, es la que en realidad va a representar más lo que nos va a pasar a nosotros en tanto etnógrafo, porque muy difícilmente, digamos, o sea, vayamos a ver realidades que son tan exóticas, tan otras, tan marcadamente otras como le eran para Malinowski y las Islas Trovian. Pero seguramente lo que nos va a pasar es como esta antropóloga haciendo trabajo de campo actualmente, en el cual una conversación entre señoras, digamos, del barrio, que es algo que es familiar, que uno reconoce plenamente, lo tiene que convertir, digamos, o sea, hay que tener una disposición especial para tratar de verlo como si fuera algo diferente, como para tratar de verlo como si fuera algo que justamente no es familiar. Esa acción, digamos, o sea, de verlo como algo no familiar, supone justamente la noción de extrañamiento. Por eso lo que vamos a decir es que el extrañamiento es una disposición tanto metodológica, porque yo la voy a vincular con una determinada forma de hacer investigación, que es el trabajo de campo, y con un montón, digamos, o sea, de prácticas específicas del trabajo de campo que voy a hacer, pero básicamente es una disposición epistémica, es una disposición en términos de cómo estoy concibiendo yo la producción de conocimiento. En este sentido, digamos, o sea, la producción de conocimiento está vinculada directamente a la capacidad de justamente de hacer un extrañamiento de aquellas situaciones que son familiares. Porque yo soy un etnógrafo que va a trabajar, por ejemplo, en una institución educativa, en la cual muchos de ustedes tienen trayectorias de muchos años. Entonces, esas trayectorias, la escuela en realidad se transforma en algo que es un lugar muy propio para ustedes. Si ustedes quieren hacer un enfoque etnográfico, digamos, o sea, poner en práctica, la cuestión es que hay que ver la escuela con otros ojos. Es como cuando dicen la famosa frase de, bueno, no me voy de vacaciones a un lugar totalmente desconocido, me quedo, digamos, o sea, en mi propia ciudad, pero la vivo de otra forma. Entonces estoy viendo la ciudad con ojos de turista, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, mi ciudad con otros ojos. Estoy viendo mi propio país, digamos, o sea, a veces con otros ojos, que no necesito irme, digamos, o sea, al África, al Asia, no sé, a Europa, etcétera, sino que justamente puedo tener este mismo tipo de sensación cuando tengo una disposición sensorial, digamos, o sea, adecuada. Si lo que voy a pensar es que ya conozco todo, y que todo lo que hablan esta señora ya lo sé, y que todo lo que sucede en la escuela también lo conozco, digamos, o sea, y que eso no implica que si yo me paro en otro lugar, tengo otro lugar, digamos, o sea, de enunciación, otro lugar, digamos, de observación, voy a poder ver otras cosas que no veía antes, no lo voy a poder tener jamás. Entonces, esta idea del entrenamiento es muy importante, y es una idea justamente que hace a una disposición metodológica y una disposición epistémica. Si nosotros vinculamos ahora la noción de extrañamiento con la noción de conciencia práctica, lo que vamos a ver es justamente que lo que antes era exótico, ¿no? Como veíamos en la foto de Malinowski, o sea, uno caía en las Islas Trovian, como le pasó a él, no tenía otra, digamos, o sea, que vivir ese extrañamiento. ¿Por qué? Porque estaba, digamos, como si hubieran trasplantado a otro planeta directamente. ¿Mm? Algo, digamos, o sea, que no maneja nada, digamos, ni las vestimentas, ni los lenguajes, ni la comida, nada es familiar. Todo era diferente. Entonces, en ese sentido, en esas condiciones, digamos, o sea, de trabajo de campo, obviamente hoy no existen. Hoy el mundo es mucho más parecido, es mucho más homogéneo, digamos, o sea, la globalización es un proceso tremendo, digamos, de homogenización en muchos sentidos. Después vamos a ver que no tanto, pero vamos a ver, ahora nos sirve pensarlo en este sentido. Bueno, el mundo se parece más a sí mismo, digamos, estés en donde estés en África, en Asia, en Europa, en América Latina, etcétera, hay, digamos, ciertos códigos, ciertos consumos culturales que son más o menos lo mismo. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a estar en una situación totalmente extraña, pero lo que sí, digamos, o sea, podemos pensar es que aquello que, digamos, a priori, en primera instancia, me podría resultar familiar, puedo considerarlo como algo que no conozco en su totalidad, que no estoy, digamos, o sea, que no conozco sus códigos íntimos. Por eso justamente la idea de que en realidad ese ámbito de lo desconocido es el ámbito en el cual no fui socializado. Por ejemplo, yo puedo, digamos, o sea, trabajar con lo que sucede, digamos, o sea, en los productores rurales del periurbano de La Plata, que en la mayoría, digamos, o sea, provienen de comunidades bolivianas,
Y entonces justamente vincularme a esa, digamos, o sea, experiencia, que en realidad no es una experiencia tan diferente, son productores dentro de un sistema capitalista, digamos, producen verduras, las venden en un mercado, tienen forma de organización institucional que yo, digamos, más o menos conozco, pero sin embargo, digamos, hay un montón de códigos y digamos, de conocimientos que hacen a su vida cotidiana que yo no conozco porque no fui socializado dentro de esas comunidades. Entonces, hay un montón de cosas que no entiendo, que puedo entender mal, que no puedo conocer, y esa es una disposición, digamos, justamente es esto que les estoy hablando del extrañamiento como disposición fundamental para poder avanzar en la investigación etnográfica. Entonces, en esos contextos, justamente, donde yo no me puedo sentir un nativo, no puedo sentir que fui socializado, digamos, o sea, en esa cultura, es cuando nosotros vamos a decir que esta idea de conciencia práctica no opera plenamente. Y entonces, ¿qué es la conciencia práctica? Bueno, la conciencia práctica es justamente aquello, digamos, o sea, que permite que la vida social siga su flujo sin detenerse, sin entorpecerse. Es decir, en los eventos, digamos, o sea, de interacción, en los eventos comunicativos en los cuales yo formo parte, yo y cualquier individuo, digamos, o sea, forma parte, hay ciertas cosas que dejo de monitorear para que las cosas ocurran. Por ejemplo, si yo me subo a un colectivo, sé que tengo que subir un colectivo vestido. No me puedo subir un colectivo desnudo, porque si no, digamos, o sea, se rompe ese flujo de actividad. Ahora, yo no necesito explicitar eso cada vez que me voy a subir un colectivo. Cada vez, o sea, paro el colectivo y le digo, mire que me estoy vestido, ¿puedo subir? No, no, ya va de suyo. O lo mismo, digamos, o sea, si nosotros estuviéramos en una situación no de pandemia, sino de clases presenciales, muy probablemente el primer día ustedes hubieran entrado al aula, se hubieran sentado directamente en los bancos. Yo hubiera entrado y hubiera ocupado, digamos, o sea, el lugar enfrente a la pizarra, y a nadie eso digamos, nadie le hubiera resultado extraño, nadie hubiera pedido permiso para hacer una cosa o la otra, porque son lugares, digamos, o sea, sociales que nosotros ya tenemos incorporados. Por eso dejamos de monitorearlos en esta idea, dejamos de registrar su existencia. Sin embargo, actuamos. Y eso está en como una especie de plano de fondo latente, que son los que nos proveen guías permanentes de la acción cotidiana. Nos dicen qué cosas, digamos, o sea, son posibles y qué no, pero no tenemos conciencia reflexiva de eso en todo momento, sino que ya las tenemos incorporadas. Por eso es esta idea de que dejamos de monitorear activamente ciertas fuentes de información. Y esas fuentes de información son justamente todo lo que está supuesto, lo que está dado. Es que yo ya sé cómo voy a actuar yo y cómo van a actuar los otros si yo tengo tal comportamiento. Si lo rompo, digamos, sé que eso justamente va a dar lugar a otro tipo de acciones. Si yo, por ejemplo, no sé, soy un estudiante y lo que hago, me siento en el borde del profesor, y cuando viene el profesor se genera una situación, digamos, incómoda, que es que no, pero ¿qué hace sentado ahí? Usted se tiene que sentar acá. Y esas cosas, explicitar eso que se supone que no se debería explicitar, es lo que genera, digamos, o sea, esa situación digamos, de incomodidad, de incomunicación. Justamente porque lo que está evidenciando es que había este supuesto operando en forma tácita en el comportamiento de todos los que estamos formando parte de esa interacción social. Entonces, digamos, ese nivel de la conciencia práctica en el cual nosotros dejamos de monitorear, no monitoreamos eso para poder actuar, pues si tuviéramos que explicitarlo todo el tiempo, interactuar con otros sería algo, digamos, o sea, tremendamente cansador, nos llevaría mucho más tiempo, digamos, o sea, son las cuestiones que tenemos incorporadas y que facilitan la interacción social. Por eso justamente lo que vamos a ver que son derivados de los efectos de la rutina, de cuando nosotros, cuando éramos niños, nos estuvimos socializando y aprendemos cómo funciona el mundo. Entonces aprendemos cómo funciona el mundo porque aprendemos cuáles son los marcos de interacción, qué es lo que se supone que se puede hacer y qué es lo que no. Digamos, a grandes rasgos estoy hablando, ¿no? Y que por eso justamente requieren ser explicitados en algunos momentos de nuestra socialización temprana o cuando empezamos, digamos, un nuevo trabajo digamos, y entonces aprendemos cuáles son las rutinas, las tradiciones, digamos, o sea, que hay en esos espacios. Y una vez que las incorporamos, dejamos de tenerlas en cuenta hasta que las naturalizamos. Por eso el proceso de naturalización está estrechamente relacionado con esta idea de conciencia práctica, de cuando esta conciencia práctica se transforma, digamos, o sea, en el punto cardinal de la operación nuestra cotidiana, es porque tenemos todos estos marcos de interacción naturalizados. Ya dejamos ni siquiera de considerarlos, no los tenemos en la cabeza, dejamos de tenerlos en la cabeza. Y sin embargo actuamos, digamos, y esos marcos están operando, no es que no están operando por no ser conscientes de ellos, de esto es lo que quiero que se entienda. Entonces, si nosotros pensamos en esta idea de conciencia práctica tal como la estamos definiendo y la vinculamos justamente con la noción de extrañamiento, vamos a ver que en realidad lo que sucede en el extrañamiento es que nosotros como actores involucrados en una interacción
justamente no tenemos naturalizado esos marcos de interacción en términos de conciencia práctica. Lo que supone es que nosotros estamos participando, pero no entendemos cómo. Estamos participando, pero no entendemos exactamente cómo hay que hacer, qué cosas son las que son importantes, qué cosas son las que hay que atender. Tenemos incorporadas, pero tenemos incorporadas otras que tienen que ver con nuestros entornos más próximos, justamente de socialización. Entonces, nuestro lugar, como hablamos recién, es de alguien que requiere aprender esos nuevos códigos. Y por lo tanto, nuestros interlocutores se van a vincular con nosotros como alguien al que hay que enseñarle, hay que introducirlo en estos nuevos códigos que no tiene incorporados. Por eso vamos a poner esta idea de que nuestro posicionamiento, entonces el inicio del proceso de investigación etnográfica, se va a parecer mucho al de un niño, digamos, o sea, al que hay que explicarle cosas. Por eso vamos a poner la idea esta de un actor social descalificado. Digamos, un actor social que no comprende completamente, digamos, o sea, cómo es todo el juego y que tengo que explicárselo. Por eso, digamos, o sea, ese actor social descalificado no va a compartir totalmente la conciencia práctica de sus interlocutores. De nuevo, esto es facilísimo de hacer cuando la realidad en la cual nosotros queremos conocer es muy otra, es muy exótica. Ahora, cuando esa realidad es una realidad cotidiana para nosotros, vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo por justamente extrañarnos, un enorme esfuerzo por desfamiliarizar lo que tenemos incorporado. Eso, digamos, o sea, supone digamos, o sea, un arduo trabajo para poder justamente crear una distancia y poder mirar digamos, o sea, los contextos y las personas y las interacciones que tenemos naturalizadas como si fueran extraños. Esto, digamos, o sea, empezar a registrar algunas cosas que antes no registrábamos, empezar a ver, digamos, o sea, algunas cosas que antes no veíamos, incluso mirando la escena, ¿eh? Que no nos saltaba, digamos, a la vista. Y ahora vamos a ver en el último, digamos, ese slide, ¿por qué? Justamente porque la idea de extrañamiento no es algo que se piensa. El extrañamiento no puedo yo decir, bueno, ahora voy a extrañar, sino que el extrañamiento, además de poder pensar en ello, lo tengo que incorporar, lo tengo que encarnar en experiencias sensoriales, que tienen que ver justamente con las formas de habitar digamos, esos espacios, con las formas de habitar el mundo. Por eso vamos a decir que el extrañamiento se experimenta, justamente en términos, de nuevo, en términos objetivos, porque no comparto esas rutinas, digamos, o sea, que organizan los marcos de interacción. Entonces, objetivamente no los conozco, y como no los conozco puedo actuar mal, puedo equivocarme. Pero subjetivamente pasa algo, digamos, o sea, que también es importante. Como justamente no conozco, digamos, esos marcos, lo que sucede es que puedo ver aquellas cosas que los sujetos que los tienen recontra naturalizados no. Que digamos, o sea, es lo mismo si fuera otro observador que me está viendo actuar a mí en marcos que son muy familiares. Entonces, como yo no tengo que monitorear esos marcos de interacción, lo hago sin pensar. Pero el otro, digamos, está viendo que es algo nuevo y por lo tanto dice, ah, mira cómo hace esto, primero hizo tal cosa, primero, digamos, fue a saludar a tal y después puedo hacer... Y eso capaz yo ni lo tengo, digamos, registrado, pero el otro que me está mirando sí. El otro que me está mirando, como es algo nuevo para él, lo que va a hacer es ver digamos, y en este sentido es como que en realidad esos marcos de rutina en el otro se van a proyectar. Por eso es importante en términos de como una especie de triangulación en lo que sucede cuando un personaje nuevo, digamos, un investigador, se mete en esas rutinas, pues esas rutinas de interacción también, digamos, o sea, siguen funcionando, obviamente, pero al mismo tiempo van a proyectar su funcionamiento en la mirada de este otro. Por eso, para nosotros, digamos, o sea, este nivel de la conciencia práctica es digamos, el nivel de la conciencia práctica es el que organiza el nivel de la interacción cotidiana, de la organización social más rutinaria, más de todos los días. Este es el lugar donde suceden los imponderables de la vida cotidiana que hablaba Malinowski. Por eso es tan importante que nosotros trabajamos en ese nivel de análisis. No nos importan los grandes eventos, los eventos que suceden una vez por año, nos importa lo que sucede todos los días, lo que se repite. Digamos, ese es el espacio, digamos, donde nosotros vamos a trabajar en términos de análisis etnográfico. Por eso, digamos, el nivel de la conciencia práctica, entonces, es el espacio donde tiene, digamos, o sea, donde el locus de nuestro material etnográfico, el que tenemos que recuperar. Ahí les pongo una foto, esa foto la sacó Pierre Bourdieu en su primer, digamos, o sea, libro de producto de una investigación, su primera investigación de largo aliento, que es Argelia 60, que es una obra maestra de la sociología, donde justamente lo que hace Bourdieu es analiza, al viajar, digamos, en Argelia está, digamos, en un proceso de transformación abrupta. Argelia en ese momento estaba
empezando, digamos, o sea, los primeros procesos de las guerras de descolonización, sufrió una represión atroz por parte del ejército francés, que justamente estaba repeliendo su intento independentista y quería que la colonia siga funcionando, porque tenía un montón de beneficios económicos que sacaba, digamos, o sea, que extraía de esa colonia. Y al mismo tiempo, digamos, o sea, era un país que era un país básicamente rural, campesinos, fuertemente campesino, que a partir del proceso de colonización francés había sido incorporado en un sistema, digamos, o sea, de relaciones nuevo, que era el sistema capitalista, como el sistema dominante. Entonces, ¿qué hace Bourdieu? O sea, por eso es un genio, digamos, es el tipo, porque lo que dice es, bueno, lo que en realidad yo veo en Argelia es el funcionamiento del sistema capitalista, entonces de lo que puedo hablar entonces es del capitalismo, porque lo que estoy viendo en Argelia es lo que sucedió en Europa en un ciclo largo de 200 años, pero en Argelia está sucediendo en 50. Entonces lo que voy a ver es cómo esas instituciones, digamos, o sea, el capitalismo se están expresando, digamos, de manera condensada en lo que sucede en Argelia. Por eso, digamos, o sea, el trabajo de Bourdieu, digamos, él llamó uno de sus trabajos más importantes dentro de esta investigación, que es la fabricación del hábitus económico capitalista en estas sociedades que eran pastoriles, campesinas. Y parte, digamos, o sea, de eso, hay una anécdota que los que cursaron la otra materia conmigo seguramente ya la escucharon, que tiene que ver con digamos, el tipo de análisis de en este nivel de la conciencia práctica que él trabaja. Él dice, bueno, yo una vez que estaba en una aldea Kabil, que era digamos, la etnia de pastores, digamos, o sea, con la que él hizo todo su trabajo de campo en las montañas, que eran lugares muy distanciados, pero donde el capitalismo empezaba a llegar porque contrataba mano de obra, empezaba a llegar porque empezaban a vender productos que antes no había, y entonces todo eso transformaba fuertemente, digamos, o sea, la vida cotidiana de las aldeas donde él estaba haciendo trabajo de campo. Y él dice, bueno, la novedad era que un tipo, digamos, o sea, en su casa empieza a vender como si fuera un kiosco, un almacén, empieza a vender productos porque viajaba. Entonces, cuando voy, digamos, o sea, a comprar, está un tipo que me atiende, digamos, o sea, que era como un familiar, me atiende cuando llego, etcétera, y yo le digo, bueno, que quiero unos cigarrillos, etcétera. Entonces él busca, me da los cigarrillos, yo le pago con un billete de 10 francos, y en realidad esto salía 2, y el tipo no me devuelve jamás el cambio. Entonces, ¿qué es lo que ve en ese acto, digamos, o sea, que era un error, digamos? O sea, lo que ve Bourdieu justamente es eso, que en realidad es un sujeto individual que no tiene incorporado todavía digamos, las normas que estructuran este hábitus capitalista, que es que eso es una mercancía, que es el dinero como bien intercambiable, que entonces hay que dar vuelto, y el tipo no tenía incorporado eso. Lo que hizo fue, digamos, como se hacía antes, que era te cambio esto por esto, listo, digamos, o sea, ahí cerró. Entonces, ese tipo, digamos, o sea, de registros son los que Bourdieu va tomando para trabajar en términos de datos etnográficos este gran proceso de cambio a nivel estructural de toda la sociedad. Entonces, fíjense cómo hay una relación entre lo que sucede a nivel de la vida cotidiana y la significación que tienen esos pequeños actos, digamos, rutinarios, que solamente puede ver justamente por este acto de extrañamiento, que en el caso de Bourdieu era un acto de extrañamiento casi dado, pero también, digamos, hacer un acto de extrañamiento que implicaba ver las cosas que él tenía incorporadas, que tenía, digamos, aprendidas en términos de cómo se iban estructurando. Entonces eran cosas que se iban estructurando en la nueva sociedad, pero no completamente. Entonces lo ponían en este lugar como, digamos, o sea, de transición, ¿no? En este lugar, digamos, de cosas que conoce, pero desconoce completamente, digamos, conoce por una parte mucho, pero desconoce completamente, pues se están dando en una sociedad nueva, en un nuevo set de relaciones sociales. Pero justamente, digamos, o sea, eso es lo que le permite ver cómo están operando. Cuestiones que para los sujetos, los sujetos, digamos, o sea, son cuestiones que están incorporando, que no tienen un grado de conciencia de esas transformaciones a ese nivel. ¿eh? En ese caso, digamos, o sea, el tendero justo circunstancial es alguien que dio una mano, digamos, haciendo algo, pero que sin embargo le permitió entender cómo funcionaban, digamos, o sea, cómo estaban funcionando ese tipo de transformaciones, digamos, o sea, cuáles eran las condiciones de posibilidad de esos cambios que estaban sucediendo a nivel, digamos, macro. Entonces, este nivel de la conciencia práctica va a, digamos, comprender estos dos puntos. Primero, como un outsider, como alguien que está afuera, digamos, o sea, de ese marco de esos marcos de interacciones propios, va a suponer justamente una ruptura en el flujo de las interacciones cotidianas y por lo tanto una proyección. Si yo estoy ahí y estoy preguntando y estoy interesado, digamos, yo
como sujeto que tengo incorporado esas cosas, tengo que parar y explicar. Entonces, en realidad, en ese sentido, es como que rompe esas interacciones, rompe las interacciones que sucederían con individuos nativos socializados enteramente en esa rutina, y que no necesitan explicarle a nadie por qué están haciendo lo que hacen. En cambio, a mí, como alguien, un etnógrafo que me voy a acercar, que quiero ver, que quiero conocer, me van a tener que explicar porque yo les voy a preguntar, porque mi sola presencia ahí, digamos, a veces de la incomprensión, de la duda, del error, de no saber hacer las cosas, etcétera, va a generar, digamos, o sea, una situación en la cual yo tengo que ser socializado. A veces, digamos, o sea, con gusto y otras veces no. Otras veces dicen, no, pincha pelota, o sea, tengo que, a este, le tengo que explicar. Bueno, eso, digamos, también pasa, como también voy a tener sujetos que comprensivamente, digamos, o sea, me van a educar en estos nuevos códigos de interacción que yo necesito aprender. Pero justamente, digamos, o sea, ese proceso en el cual yo soy un outsider, pero me voy a convertir en un insider, o estoy en transición, digamos, o sea, de convertirme, podemos saber si eso puede ser absolutamente o no, si uno se termina convirtiendo en un insider alguna vez, creo que no, pero, digamos, o sea, es importante que lo que me importa es el proceso, digamos, o sea, no me importa el efecto final, sino justamente ese camino recorrido, justamente supone actos de producción de conocimiento, tanto de ellos como míos. Genero actitud reflexiva sobre las prácticas que tenían naturalizadas en mis interlocutores, y al mismo tiempo yo, digamos, o sea, lo que estoy haciendo es aprendiendo estos nuevos códigos en términos de producción. Entonces es justamente el espacio más rico para aprender sobre las relaciones sociales que se dan en determinados contextos, este ámbito de la conciencia práctica, este ámbito de la cotidianidad. Esto es, digamos, o sea, lo que vamos a trabajar entonces en esta clase. Lean el texto de Lins Ribeiro, es un texto corto, digamos, o sea, muy accesible, pero es súper importante, digamos, atender a esto, y después vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ver a cómo trabajarlo. Este sería como el último teórico de esta unidad. Entonces vamos a aprender cómo trabajarlo en términos del análisis etnográfico. Esto es, digamos, o sea, ahora no, lo que hice fue ponerlos, digamos, o sea, donde vamos a trabajar, posicionarnos, ¿no? Y bueno, ahora tenemos que ver qué herramientas, qué dispositivos, digamos, podemos poner en juego para poder abordar esta dimensión de análisis. Como ven, digamos, o sea, no nos interesan los números estadísticos, no nos interesan en términos de la materia, digamos, esos materiales son importantes para construir la contextualización, lo vamos a ver, pero en el día a día, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Digamos, de qué nos vamos a nutrir en términos del análisis etnográfico? Es este nivel de la interacción cotidiana. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla y nos vemos entonces en la presencial. Bueno, la sincronizo.